cosas, pero un poco, hermanos, si podemos decir continuación de lo que hemos venido hablando. Miércoles Dios nos permitió hablar, ¿verdad?, de lo que somos nosotros para el mundo, al que el mundo no reconozca eso. Somos la prolongación de la vida sobre este planeta, porque por causa de los escogidos Dios acorta los días de destrucción. Amén. El viernes hablamos, ¿verdad, hermano?, de dónde está el Señor, que el Señor le dijo a Jeremías: ponte a la puerta y proclama ahí mi palabra y diles a los que van al templo. Y entendimos, hermano, que un mensaje para nosotros, para la iglesia de Tibia, de Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, rica, próspera, pero sin el Señor. Aleluya. Por el nombre del Señor. Y todo esto, hermano, que está aconteciendo, lo que está sucediendo alrededor del mundo y sucederá, hermano, es para ver que la palabra de Dios se cumple y a la vez derribar y destruir muchas o algunas enseñanzas erróneas, equivocadas, hermano, que están en el cristianismo, en el nombre del Señor. Y en esta hora, hermanos, vamos un poco a entender lo que es el templo de Dios sobre la tierra. Amén. Porque también acerca hay falacias. Una falacia es una mentira, un engaño. ¿Para qué, hermano? Para desviar la mirada de los hombres y mujeres de Dios, para apartar a los escogidos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y desviar la mirada, hermano, o que el cristiano pierda la mirada, hermano, de la verdad de Dios, para distinguir entre lo que es correcto, incorrecto, lo que es santo y lo que no es santo, lo que es verdadero y lo que es mentira. Y el Espíritu de Dios quiere en esta mañana que usted se identifique como Dios lo mira, como Dios lo ha puesto. En el nombre de Jesús. Porque le digo, por ahí por el mundo cristiano, muchos libros, muchas predicaciones, muchos CDs, hermano, mucho internet, hermano, no más que es pura mentira y pura falacia, queriendo desviar la mirada de los creyentes, hermano, de la verdad bíblica. Bendito el nombre del Señor. Abra su Biblia, si la trae, en San Juan 2, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a Omar y a Carla, que en esta mañana pueden acompañarnos. Le deseamos para ellos, hermano. Dios bendiga, hermano. Y hay que a veces luchamos, hermano, en un sentido, hermano, para hablar la palabra de Dios, de tal manera que la palabra sea accesible a todos, para que todos tomemos algo, si no todo nos toque algo de la bendición de la palabra del Señor. Muchos deseamos que Dios bendiga su vida, su matrimonio. Gloria en el nombre del Señor. Porque también tenemos que hablar, hermano, unos días que vienen de esta falsa enseñanza de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, y compararla, hermano, con la verdad bíblica. Si hay prosperidad, y si Dios quiere prosperidad, la prosperidad de dónde parte, de dónde comienza la prosperidad para el ser humano. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria al nombre del Señor. San Juan 2, verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Tome su lugar en el nombre del Señor. El Señor estaba haciendo algo en ese momento. Había tomado, hermano, en el nombre del Señor,
Gloria al nombre del Señor. Amén. Y él paseó viendo aquel lugar en sí los atrios de la casa del Señor, porque en sí no era el templo. El templo es una cosa y los atrios, sus alrededores, otra cosa. Y ahí se habían plantado los que vendían bueyes, los cambistas, ¿verdad? Y el Señor, hermano, haciendo un azote, los echó fuera a todos. Porque él dice, los discípulos se acordaron que la palabra de Dios dice: el celo de tu casa me consume, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cuevas de ¿qué? De ladrones. O sea que en el negociar, hermano, defraudaban al cliente y el sacerdote se llevaba su porción. Y entonces el Señor le pregunta: ¿con qué? ¿Quién te da autoridad o con qué autoridad haces esto? Y el Señor, hermano, va a hablar, hermano, de lo que su propósito para con nosotros, para con la gente. Gloria al nombre del Señor. Verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra de qué es esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué, hermano? Del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando se resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí el Señor está hablando de que destruyeran, dice: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y el pensamiento muy humano dijo: en 40 años ha sido edificado y tú en 3 días lo levantas. Pero el Señor no estaba hablando de un templo de piedra o de metal, como usted quiera llamarle, sino estaba hablando de su cuerpo, que después de 3 días levantaría su cuerpo. Un templo, el templo de Dios. Ahora, sería solo, hermano, que el Señor, habiendo resucitar, hermano, solo levantaría un templo único o personal, o Él tenía en su espíritu, en su mente, la idea del templo de Dios en nuestros días, la casa de Dios en nuestros días. Porque después ellos se acordaron que había dicho esto: destruyan este templo, llévenlo a la muerte y en 3 días lo levanto, lo vuelvo a levantar. Y ya no se refería a un templo, vuelvo a repetirle, de piedra o de lo que se construyen los edificios en su día y en nuestros días. Él estaba hablando de algo más, hermano, que piedra o metal. Él estaba hablando, hermano, gloria al nombre de Jesucristo. Mateo 16, en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Aquí en Mateo 16 viene la cuestión de ¿quién dicen las gentes que soy? La gente reconoce quién soy. Y sus discípulos, a la pregunta a él, dijeron: pues unos dicen que tú eres Elías, que un profeta. Pero se dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Pedro dijo, el Señor dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Lo que estaba recibiendo Pedro no era un concepto humano, no era un entendimiento humano, sino la revelación
de parte de Dios. Y el Señor dijo, tú eres Pedro, una piedra. Y sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá ¿qué? Contra ella en un tiempo presente. La iglesia siempre vive un tiempo presente. Y hasta el día de hoy, la muerte no ha podido contra la iglesia. No ha podido derribarla, no ha podido destruirla, no ha podido ¿qué? Pararla. Cuando Jesús no solamente hablaba de su cuerpo, sino hablaba, hermano, de su iglesia. Porque enseguida les empieza a hablar eso. Cuando recibe Pedro esa revelación de Dios, dijo, es necesario que, dijo, el hombre padezca mucho, sufra mucho. Fue cuando Pedro dijo, no te acontezca tal cosa, Señor, que vayas a la muerte. Gloria a Jesucristo. Entonces, no solamente estaba hablando de su propio cuerpo personal, estaba hablando de un templo espiritual, y que él mismo, por eso dijo, y edificaré, destruye este templo, y en 3 días ¿qué? Lo levanto. ¿Qué significa levantar? Edificar. Después de 3 días lo edifico. Y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó la era de la iglesia. Amén, amén. La era del templo de Dios sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Un templo, para que entendamos esto. Efesios, en el nombre de Jesús. Efesios, capítulo 1, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Espero que usted no venga a perder su tiempo. Hay mucho lugar donde perder tiempo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Efesios 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué, hermano? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Necesitamos conocer al Señor, hermano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza en su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, ¿qué, hermano? Principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Verso 23. La cual es, ¿qué, hermano? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué había de levantar Cristo? Su templo. Y al levantar su templo, las puertas del infierno, o sea, la muerte, hermano, no prevalecerían contra ella, porque tenemos a alguien, hermano, que aunque estuvo muerto, y aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué había de levantar, hermano? Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Y qué compone la iglesia? ¿O qué hay en la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué? En todo. Y Pablo dice ser lleno de ¿qué? Del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Tener los frutos del Espíritu. Esa es parte de la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué había de levantar el Señor? Un templo. ¿Y ese templo sería qué? Su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Y sobre la iglesia no prevalecería, hermano, la muerte, porque el Cristo vive para siempre.
Amén, hermano. Entonces, para entender, hermano, algo, hermano, que tiene muchos años corriendo por los aires, hermana, una idea, hermano, por no entender el principio bíblico del templo en el Nuevo Testamento. Cierto, en el Antiguo Testamento había un templo de piedra, pero antes de habitar en un templo de piedra, el Señor habitó en un tabernáculo en el desierto, de pieles. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero el término templo en la iglesia, en el Nuevo Testamento, no se refiere a un término de piedra y de metal. Se refiere a un cuerpo. 1 Corintios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer verso 10. 1 Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sí, hermano. Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo, sobre qué, hermano, sobre edifica. O sea, el fundamento ya está puesto. Y el fundamento es Cristo. Sí. Pero hay que mirar cómo se sobreedifica sobre ese fundamento. Y que se ha edificado a través de los siglos, a través de los tiempos. Gloria al nombre del Señor. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué cosa? La probará. Toda edificación, toda congregación, toda así llamada iglesia en particular, tiene que pasar por el fuego. ¿Para qué? Para ser probada, para saber cómo se ha edificado sobre el fundamento. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. A ver, esos del año 2000 que andaban juntando agua y víveres y cuánta cosa, ¿y qué estaban pensando? ¿Cuál era su fundamento? ¿La enseñanza humana o la fe en Cristo Jesús? Estaban fundados sobre el heno, sobre hojarasca, así se lo digo llanamente, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nada más estábamos pensando en el vientre. Y no estábamos pensando en toda la profecía, hermano, que para que aquella catástrofe que se anunciaba viniera, tenía que empezar a pasar lo que se está viendo en estos tiempos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Porque nos basta examinar la palabra a la luz del Espíritu y no a través de los libros, no a través del internet, sino de rodillas y buscando la verdad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, porque con dificultad, el justo ¿qué? Se salva. Amén. Ahora, verso 16. No sabéis, no sé si usted lo sepa, no sé si usted lo sepa, no sabéis que sois templo de ¿quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que si no sabemos que sois templo de ¿qué? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Ahora, usted va entendiendo, hermano, porque alguien no sabe estas cosas. En la mala interpretación de la palabra de Dios, alguien no sabe que el templo de Dios no es madera ni yeso. ¿Y acaso el Señor, hermano, no dijo? Es más, cuando Salomón le edificó casa literal, terrenal, Salomón dijo, en verdad Dios habitará con los hombres. ¿Será cierto que Dios va a habitar entre los hombres? Y le estaba edificando una casa de piedra y de metal. Pero la profecía va más allá. ¿Será cierto que Dios habitará entre los hombres? Sí, iba a habitar entre los hombres. Iba a comer entre los hombres. Iba a llorar entre los hombres. Iba a tomar entre los hombres. Porque el Dios Altísimo un día se manifestó en carne. Amén. Dijo Juan, lo que palpamos, tocamos y oímos, tocante al verbo de vida. ¿Por qué? Porque Dios un día caminó entre los hombres. Ya no en el templo literal, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Se manifestaba la gloria de Dios, pero un día Dios iba a andar entre los hombres. Eso dijo. Cuando Él edifica su iglesia, cuando habla Mateo 16, Mateo 18, dice, donde están 2 o 3 reunidos. Pero en verdad en su nombre, en la comunión del nombre, dice que ahí estoy yo. Amén. Amén, amén. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde están 2 o 3? Y donde están 2 o 3 se convierten en la casa o en el templo de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, partiendo, hermano, de ese entendimiento que somos el cuerpo y Cristo la cabeza de ese cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pedro lo describe como el pastor de los pastores. ¿El obispo de qué? De vuestras almas. Amén. Lo describe como el jefe supremo, como el dueño de la iglesia, como el pastor infalible de la iglesia. Porque la considera ¿qué? Su cuerpo. Nosotros hacemos mal cantar que somos la niña de sus ojos. Nosotros no somos la niña de sus ojos. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y si somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que pasar por el bautismo con que Él pasó, el bautismo de fuego. Como cuerpo de Cristo, no somos la niña para que nadie nos toque. No, somos el cuerpo para que se cumpla la profecía que dijo que somos tenidos como ovejas para el matadero. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Tenga usted mucho cuidado con lo que lee. Disciérnalo a la luz del Espíritu, a la luz de la palabra de Dios. Si somos el cuerpo, si somos el templo del Espíritu, somos el templo de Dios, entonces, ¿por qué malinterpretamos? Según de Tesalonicenses. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pues viene hablando de la venida del Señor, el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, mire cómo Pablo el Espíritu advertía en sus días, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. Pablo no escribió ni un libro falso, ni escribió ninguna doctrina contraria a la verdad bíblica. En el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿qué? Por Dios. He aquí la confusión de los fantasiosos. ¿Y usted sabe quién es el templo de Dios? ¿Quién es? Entonces, ¿a qué templo se está refiriendo aquí? A la iglesia. No se está refiriendo a los planes de Israel de volver a construir un templo de piedra allá. Dios destruyó ese templo con propósitos, razones. Porque un día Él cesó el continuo sacrificio. Ya no queda ofrenda más por el pecado. Porque los que se acercaban a Dios a través de la sangre de animales no eran perfectos, no eran perfeccionados. Lo que nos vino a perfeccionar fue la sangre de Jesucristo. Que Israel tenga planes, los puede tener. Que tenga una vaca roja lista, lo puede tener. Pero el templo fue derribado, el templo de piedra, porque Dios estaba levantando su templo para morada de Dios en espíritu. Por el nombre del Señor. El concepto de templo en el Nuevo Testamento no se extiende a un templo de piedra. El más lo refuta ya en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban da testimonio desde Moisés, desde el principio, y dijo, porque Dios no habita en templos hechos de piedra, hechos de mano humana. Aleluya, amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Pero la fantasía es un templo y se sienta un llamado anticristo allí y todos le adoran. Mentiras del diablo. Amén. Alguien está esperando un ser anticristo, hermano, que venga y haga y un gobierno mundial y tantas cosas y que se siente en el templo y al que no se deja marcar por él. Hay una confusión acerca del chip. Que no se dejan poner el chip. ¿Por qué no se dejan poner el chip? ¿Por qué? No use su seguro social. Borre su seguro social. No lo use. Y vaya con el gobierno. Y lo primero que le preguntan, ¿qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? Si usted va a reclamar Medicare, ¿qué le preguntan? ¿Eh? ¿Qué le preguntan? Su número. Usted le va a su número para el gobierno. Usted es su número para el gobierno. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué la gente ilegal en este país no puede reclamar beneficios? ¿Por qué? Porque no tiene un número. Cuando usted va a la tienda, ¿qué hace con el producto? ¿Y qué está en la escaneadora? ¿Qué hay en el producto? Código de barras. ¿Y qué contiene ese código de barras? Un número. Y siempre en ese código va a encontrar 666. Tres de las barras gruesas contiene el número 666. Pero el diablo los entretiene a los hermanitos en internet. Los aparta de la Biblia, los aparta de la oración, de buscar la verdad de Dios, hermano, esperando que otro les explique lo que está explicado en ese libro. Y que la historia, la profecía. ¿Usted nunca pensó usted, hermano, hermana, que usted oiría de terremotos? Pues esta parte de la tierra también está propensa. Amén. Por la falla del río Bravo. Amén. Es que ni haga casas de piedra, hágalas de madera. Y tenga una llave del gas próxima y para cerrarla luego. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquel hombre, hermano, se manifestaría el hijo de perdición, el hijo de pecado. ¿De dónde iba a salir el hijo de pecado, el hijo de perdición? ¿Cómo se describe a Judas Iscariote? ¿Cómo se describe a Judas Iscariote?
¿Qué título, qué referencia tiene él en la Biblia? ¿Qué era qué? El hijo de pecado, el hijo de qué? De perdición. ¿Y con quién caminó Judas? ¿Qué oyó Judas? ¿Y por qué se perdió? ¿Y por qué fue puesto por hijo de perdición? Porque la raíz de todos los males es que es el dinero. Era el tesorero de las ofrendas. Y dice la Biblia que sustraía de ahí. Y cuando él lleva al Señor, hermano, él quería que el reino de Dios se manifestase, porque el reino de Dios él lo concebía como un gobierno literal. Y entonces él iba a ser ¿qué? Tesorero. Y si a lo poco era ratero, imagínense lo mucho. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿quién se iba a sentar en el templo? ¿En cuál templo? En la iglesia. Por eso usted hoy ve una institución que está profetizada aquí en la Biblia, la gran ramera, la Babilonia, la que está sentada sobre 7 montes, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa terrible institución, hermano, que no solamente, no es de Nueva York tampoco, hermano, es la institución, hermano, que no solamente comercia con cosas, sino con almas de los hombres. Aleluya. Usted como católico y se moría alguien, ¿a qué estaba mandado usted como católico? A luchar, hermano, lo que la iglesia instituyó como purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Donde una persona muere, hermano, y no alcanzó a pagar sus pecados. Como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Se tiene que ir ¿a qué? A pagar misas gregorianas. ¿Para qué? Para que después de tantas misas, el alma del difunto sea sacado ¿de qué? Del purgatorio. ¿Y llevado a dónde? Usted le da risa. Pero la gente se lo cree. Se lo cree, algo serio. Hermano, porque la tradición, hermano, se mete hasta las coyunturas y hasta los huesos. Por eso la palabra de Dios más penetrante, hermano, no solamente parte el alma, sino tiene que ir a las coyunturas para sacar toda raíz de tradición. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Bendito es el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el concepto de templo en el Nuevo Testamento no es acerca de un edificio de piedra. Es acerca de los creyentes, de la iglesia. Y aún, hermano, mire, Pedro nos dice, primera de Pedro, en el nombre de Jesús, poderoso es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda ¿qué? Hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. ¿Qué, hermano, hermana? La leche espiritual. ¿No qué? No adulterada. Madres o padres. Un hijo salido del vientre de una madre, ¿cómo va a crecer? Más sano, más fuerte, más inmune, ¿cómo se dice? Inmune. Si la mujer le da pecho o le da la fórmula. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque aún la leche mantiene de un proceso calostro. ¿Para qué? Para ir preparando el estómago del muchachito y lo preparando por muchas cosas y enseguida ya nace ¿qué? Sale ¿qué? La leche. Amén. Pero si usted le da la fórmula, que el muchacho está embarado, que trae cólicos y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque no le está dando lo natural. Le está dando una leche ¿qué? Adulterada. Amén. A ver, hermano, ¿cómo sabía? Me gusta saber de todo. Aquí nos dice la leche espiritual ¿qué? No ¿qué? No adulterada. ¿Para qué?
para que por ellas crezcáis para salvación, si habéis gustado la venida ¿de quién? Del Señor. Amén. Verso 4. Acercándonos a Él. Y ¿cómo lo pone? Como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras ¿qué? Vivas. Amén. Sed edificados, ¿cómo? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Y si somos parte del templo, crezcamos, dice ¿cómo? Como piedras vivas, para edificar casa. ¿Pero casa qué? Espiritual. Y en esa casa espiritual ofrecer sacrificios vivos, porque no estamos muertos. No estamos muertos. Amén. Ya estuvimos muertos en delitos y en pecados. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿entiende el concepto de que es el templo en el Nuevo Testamento? Gloria a su nombre. Aquí no está hablando de un templo literal, de un templo de piedra. Y va el inicuo, el hijo de perdición, y se sienta ahí en el templo y le adora. No, es que el hombre, hermano, a través de los siglos, le voy a poner un ejemplo. Y usted puede leer Corintios 6, pero habla del templo que somos nosotros, que no podemos ser templo de Dios y templo de Baal. No podemos contaminar el templo nuestro. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Cordero de Dios. ¿Dónde íbamos? Mire, tercera de Juan. Hay poder en Jesús. Amén. Aleluya. Este capítulo o esta carta de tercera de Juan nos sirve para hablar de la prosperidad. ¿Y cuál es la prosperidad verdadera? Gloria al nombre del Señor. Amén. Comparándolo con aspectos de prosperidad de unos y de otros. Gloria al nombre de Jesucristo. Verso 9. ¿Está ahí? Amén. Yo he escrito a quién? A la iglesia. A la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué cosa? No nos recibe. Aleluya. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa ¿de qué? De la iglesia. ¿Cómo se sentía Diótrefes? ¿Cómo se sentía? A ver, usted razón en su mente, en su conocimiento espiritual o no espiritual. Se sentía el dueño de la iglesia. Se sentía ¿qué? Dueño de la iglesia. ¿Amaba qué? El primer lugar. ¿Sí o no? Amén. Y dice, y no nos recibe. Y a los que nos quieren recibir, ¿qué hace? Los expulsa de la iglesia. Ese es el espíritu que se sentaría en el templo de Dios. Es un espíritu primitivo en esa hora, hermano. Porque a través de los siglos se formó, hermano, en gran manera.
y se manifestó y está manifestado, pero todavía algunos piensan, cristianos, que esperan que se manifieste cuando tiene siglos caminando y destruyendo y oponiéndose a la obra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. ¿Quién era Diótrefes? Un principio del hijo de pecado, del hijo de perdición. Gloria al nombre de Jesucristo. Un día le preguntaron a esta hermanita que está aquí: ¿de dónde es usted? No, pues soy de la congregación ahí con el hermano Castrita, el hermano Patricio. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Y qué bueno que la hermana dio testimonio. No, el hermano no nos dice nada, podemos ir donde queramos ir. Nada más no me traigan sinvergüenzados para acá. Puede alabar al Cordero de Dios. Puede alabar a Jesucristo. Gloria a su nombre. Gloria al Cordero de Dios. Nadie es dueño de la iglesia más que el Señor. Amén. Fue el que murió por ella. Gloria a su nombre. Mire, hermano, Aleluya. y hay un antecedente histórico para que usted sepa, hermano. Cuando Cristo murió, antes de él, el hombre tenía que sacrificar animales, derramar su sangre para ocultar los pecados, era impresionante, pero no los podía hacer perfectos. Porque si hubiéramos sido perfectos, los hombres hubieran sido perfectos a través del sacrificio de animales, esto usted tenía que haber dejado de ofrecer. Pero cuando Cristo vino, derramó su sangre, hizo perfectos a los que a Dios se acercan. ¿Por medio de qué? De Él. Sí, hermano. Amén. Entonces Él quitó el continuo ¿qué? Sacrificio. Amén. Si Israel construye un templo, ¿para qué lo construye? Cuando nosotros somos el templo. Si Israel construye un templo, ¿para qué lo construye? Para volver a los rituales, a los ritos, a los mandamientos, a ofrecer las palomitas, a ofrecer que los corderos, los bueyes. Entonces el sacrificio de Jesús para volverse a las tradiciones, hermano. Pero a nosotros se nos quitó el velo. Amén. Aleluya. Ahora vemos que por eso que esas dancitas judías que las iglesias toman en danzas judías y que brincan, nosotros no estamos por simbolismos, nosotros estamos viendo cara a cara. Amén. La iglesia no está para estar presentando danzas folclóricas de Israel. No, la iglesia está para que Israel tenga celo de qué, de nosotros, y no yo celo del judío. Yo no quiero ser como judío. El judío debe anhelar ser como nosotros para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Porque tenemos al que es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí está. Ahí está. Amén. Ahí hay libertad. Bendito su nombre. O sea, Aleluya. Usted no necesita un altar de piedra. Usted puede adorar a Dios en su trabajo, en su casa, donde respire, ahí alabe a Dios. Amén. Tiene esa libertad para alabar a Dios. Ahí donde respire. Gloria a su nombre. Entonces, ¿quién era Diótrefes? El principio de lo que hoy está en el mundo. Mire, hermano, el día que Israel en sus planes, porque los tiene, hermano, edificar templos. En primer lugar, para edificar templos tiene que destruir lo que se llama la cúpula de la roca. Porque ahí donde estaba el templo fue construido un lugar donde los islamitas, musulmanes, se doblan ahí. Gloria a su nombre. Para construir templo tienen que destruir Israel ese lugar.
Y si voy a la casa de la hermana Tita, de la hermana Kika, llego con mi bulldozer ahí, arraso con su casa, la hermana va a estar bien contenta, bien feliz. O va a mandar a traer a la Guardia Nacional. El día que Israel quiera destruir esa mezquita, hermano, el mundo árabe se los echa encima. Ya lo ha tenido encima, hermano, pero iría contra uno de sus lugares más sagrados. El islamismo tiene 3 lugares muy sagrados, y ese es uno de ellos. El otro es la que está en la mesa, ¿cómo se llama? La que está en Arabia. Gloria al nombre del Señor. Digo, hermano, asuntos históricos que el hombre, hermano, fantasioso, no mira, no razona. El año 2000 que estaban, hermano, pensaron que el agua se iba a acabar por la computadora. ¿Sabe con qué se manejan los cohetes nucleares? ¿Con qué se manejan? ¿Qué carga el loco de Trump siempre donde vaya? ¿Para qué? ¿Qué carga su ayudante militar? ¿Qué carga por él, hermano? El código. ¿Para qué? Para que él se pueda soltar las bombas o los cohetes con cargas nucleares. ¿Usted cree que nomás la computadora para el agua iba a fallar? No, hermano. ¿Usted cree más eso? Los hermanos no pensaron en todo. No razonaron en todo. Porque uno que siempre le echa mucha crema a sus tacos y como se ponía así, hermano, y lo miraban casi como Dios, porque todo lo que el varón decía era como si Dios hablase. Y un día yo le dije a alguien, hermano, yo no fui borrego. ¿Sabe qué es ser borrego? En lo que oía yo me ponía en la escritura, y muchas cosas no entendí que eran así como él decía. Porque nuestra fe no es de ahorita, nuestra fe es desde la niñez. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Seguiremos con esto, hermano. Pero lo que quiero es que entienda que es el templo en el concepto del Nuevo Testamento. No es casa de piedra, no es casa de metal. Son el conjunto de creyentes que han creído en el Señor Jesucristo y lo han recibido como su Dios. Porque si Jesucristo no fuera Dios, no estaría en nosotros, no andaría entre nosotros, no se manifestaría entre nosotros. Amén. Si no fuera Dios. Porque Dios camina con nosotros. Amén. Dios camina entre nosotros. Aleluya. ¿Y quién es ese Dios? Jesús. Yo he dicho, demuéstrame con la escritura, el Nuevo Testamento, que se va a construir un templo en Israel. Que me demuestre con la escritura que la Biblia no habla de un templo de piedra. Allá sí hubo. Se dijo, edifícame tabernáculo en el desierto. Moisés edificó tabernáculo en el desierto, de cueros, de pieles de animales. Entró a la tierra y donde yo dije, para poner mi nombre, ahí vas a edificar casa. Y Salomón edificó casa. Babilonia la destruyó y el templo volvió a ser ¿qué? Reconstruido. Amén. Pero donde el Señor dijo, después de 3 días levantaré templo, mi templo. Aleluya. Amén. Hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Y ese lugar quedaría desierto y desolado hasta que se volviera a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Iba a estar desierto hasta que se dijere otra vez,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre. Déjese de cuentos, hermano. Cristo. Hablaremos ya hemos hablado del anticristo, famoso anticristo, que muchos están esperando, hermano. Y él riéndose de nosotros, cabalgando en su caballo. Hace poco estuvo en Colombia. ¿No sabía usted que estuvo en Colombia hace poco? Y siempre está mirando al norte. Ese es nuestro problema. ¿Por qué al norte? Que vino Satanás junto al aquilómetro al norte. ¿Pondré mi qué? Mi trono. ¿Puede alabar al Cordero? Pues darle gloria al Señor. Hay multitud de libros por ahí corriendo, hermano, de estos asuntos. Y el cristiano bobo, ¿qué tiene que ver Nueva York con la religión? ¿Qué tiene que ver? Fabi, Nueva York es por un negocio. La otra es la que comercia con las almas. La gran ciudad que ha dado a beber del vino de fornicación a todos los reyes de la tierra, porque todos van y beben ahí. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? El Trompelia ya no fue para allá. ¿No fue para allá? Osama, ¿cómo se llama el presidente pasado? Obama no estuvo ahí. ¿A dónde van todos los reyes de la tierra, gobernantes? ¡A Roma! El Peña Nieto, el de México, ¿dónde fue? El patrón de Fox, ¿a qué fue? A que bendijese su matrimonio. Ahí está el trono de Satanás, hermanos. Alabe al Cordero. Pero aquí está el trono de Dios. Aquí está el trono de Dios. Donde está el Señor, ahí está Dios. Amén. Amén, hermano. Él es la cabeza, nadie más. Y nosotros su cuerpo. Aleluya. Y si somos su cuerpo, hermano, estamos llamados a que nos vean como ovejas, ¿qué? Para el matadero. Si es la niña de sus ojos, hermano, es la teoría de la prosperidad. Es la niña de sus ojos, que nadie te toque. Amén, hermanos. Amén. Pero somos su cuerpo. Gracias, Dijo Pablo, Cristo. en mi cuerpo llevo las heridas de Cristo. Y ahora en mi cuerpo me falta padecer lo que Cristo, si en acaso puedo decir faltar, ¿por qué? Por su iglesia. No es que el sacrificio de Jesús fuera incompleto, no, sino que a través del siglo hombres y mujeres habían de padecer por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Póngase de pie en el nombre de Jesús.